because of salvation, Peter calls Christians to actions through the rest of the chapter and the beginning of chapter 2 with 5 commands. Por la salvación, Pedro nos llama a los cristianos a la acción durante el resto del capítulo y comienzo del capítulo 2 con 5 mandatos. This morning, I will look at those 5 commands. Please turn to 1 Peter and let's read the passage. Esta mañana queremos revisar esos 5 mandatos. Leamos Primera de Pedro 1:13 a 2:3 juntos. Therefore, starting in verse 13, therefore gird your minds for action, keep sober in spirit, fix your hope completely on the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance, but like the Holy One who called you, be holy yourselves in all your behavior, because it is written, you shall be holy, for I am holy. And if you address the Father as Father, the one who impartially judges according to each man's work, conduct yourselves in fear during the time of your stay upon earth, knowing that you were not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life inherited from your forefathers, but with precious blood, as of a lamb unblemished and spotless, the blood of Christ. Verse 20, for he was foreknown before the foundation of the world, but has appeared in these last times for the sake of you, who through him are believers in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and your hope are in God. Since you have, in obedience to the truth, purified your souls for a sincere love of the brethren, fervently love one another from the heart. For you have been born again, not of seed which is perishable, but imperishable, that is, through the living and abiding word of God. For all flesh is like grass, and all its glory like the flower of the grass. The grass withers, the flower falls off, but the word of the Lord abides forever. And this is the word which was preached to you. Therefore, putting aside all malice and all guile and all hypocrisy and envy and all slander, like newborn babes, long for the pure milk of the word, that by it you may grow in respect to salvation, if you have tasted the kindness of the Lord. Primera de Pedro 1:13 a 2:3 dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en sus ignorancias, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparando desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas, para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Marchita la hierba, marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Por tanto,
desechando toda la malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. First, we are to set our hope on Christ's return. Primero, debemos poner nuestra esperanza en el regreso de Cristo. What does he mean by hope? The Greek word used by Peter is defined as this expectation of something to come. Pero, ¿qué quiere decir con esperanza? La palabra griega usada por Pedro se define como una expectativa de algo que está por venir. Hope isn't the best English word to translate what was written. Esperanza no es la mejor palabra para traducir lo que se escribió. Instead, a better word would be expectation. Think about your favorite sports teams. En su lugar, una palabra mejor sería expectativa. Piensen en sus equipos deportivos favoritos. Mine include Nebraska at the college level and the professional teams in Colorado. Fidel's favorites include the New England Patriots and Manchester United. Los equipos favoritos de Sean incluyen Nebraska al nivel universitario y los equipos profesionales de Colorado. Los míos, el Manchester United de Inglaterra y los Patriotas de Nueva Inglaterra. I hope that all of my teams play well. The Nebraska basketball team is playing the best right now. Esperamos que jueguen bien. El equipo de baloncesto de Nebraska es uno de los mejores ahorita. I hoped that they would make it to the Final Four of the college tournament, but it did not happen, and it was never. Y Sean esperaba que llegaran a las semifinales del torneo, pero no pasó. En eso no estábamos ciertos, no estábamos seguros. On the other hand, think of young children who, when their parents tell them that grandma and grandpa are coming today, Por el otro lado, piensa en los niños pequeños cuando sus padres les dicen que abuela y abuelo vienen más tarde. what do? They run to the window. When they look outside, they wait for grandma and grandpa to come. ¿Qué hacen? Corren hacia la ventana para vigilar. They trust their parents and expect their grandparents to come. Confían en sus padres y mantienen la expectativa que van a llegar los abuelos. Our expectation as Christians is like the children, but we are waiting eagerly for the fact of the return of Christ. Nuestra expectativa como cristianos es como la de los niños, esperando con ansias el hecho del regreso de Cristo. It should not be in money or a big house or a comfortable retirement. No debería de ser en dinero, ni en una casa grande, ni en jubilación cómoda. So how do we set our hope, our expectation on Jesus' return? Peter gives us two ways to do this. Entonces, ¿cómo establecemos nuestra expectativa sobre el regreso de Jesús? Pedro nos da dos maneras de hacer esto. First, by preparing our minds, just like I had to prepare with Fidel to speak today. Primero, preparando nuestras mentes, igual que nos tuvimos que preparar para hablar hoy. Are you reading your Bible on your own, praying for wisdom? ¿Leen la Biblia por su cuenta? ¿Oran por sabiduría? These are two simple ways that we can prepare our mind to expect his return. Esas son dos formas sencillas de preparar tu mente para esperar el regreso de Jesús. Second, we are to stay alert. Segundo lugar, mantente alerto. Even kids, children watching for their grandparents will lose their focus eventually if grandma and grandpa don't come right away. Incluso los niños que esperan por sus abuelos acabarán perdiendo la concentración si los abuelos no aparecen de inmediato. How natural is it then for us when we haven't seen, how natural is it then for us to lose focus when we haven't seen Christ's return after 10, 20, or even 30 years of waiting?
¿Qué tan natural es entonces que perdamos el enfoque cuando no hemos visto su regreso tras de 10, 20 o 30 años de espera? So Peter tells us to stay alert, to watch expectantly for Jesus' return and the inheritance that we have in him. Así que Pedro nos recuerda que nos mantengamos alertos, esperando con expectación el regreso de Jesús y la herencia que tenemos en él. The second command Peter gives us is to be holy in verse 15. El segundo mandato que Pedro nos da es ser santos en el versículo 15. Ser santo es ser apartado. Why are we to be holy? Because God is holy or separated from sin. ¿Por qué debemos de ser santos? Porque Dios es santo y Él es separado del pecado. This command to be holy flows out of our hope or our expectation. Este mandato de ser santos surge de nuestra esperanza o expectativa. 1 John chapter 3 verses 2 and 3 says, "Beloved, now we are children of God, and it has not yet appeared what we will be. We know that when he appears, we will be like him, because we will see him just as he is. And everyone who has his hope fixed on him purifies himself just as he is pure." Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3 dicen: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. John uses different words, but the message is, because of your hope, be holy just as he is holy. Juan usa palabras diferentes, pero el mensaje es, por tu esperanza, sé santo, así como Él es santo. If we are trying to be holy, we won't be shaped by the world around us. Si intentamos ser santos, no seremos moldeados por el mundo que nos rodea. Instead, we seek to meet the standards set by God's character. En cambio, buscamos cumplir con el estándar establecido por el carácter de Dios. And as we do so, we become partakers of his divine nature, as Peter says in his second letter. Al hacerlo, nos convertimos en participantes de su naturaleza divina, como dice Pedro en su segunda carta. Peter's third command is to conduct ourselves. El tercer mandato de Pedro es de que nos comportamos o conducirnos. This refers to how we live our lives. Esto se refiere a cómo vivimos nuestras vidas. Peter says we are to live our lives in fear, but what does he mean? Pedro dice que debemos vivir nuestras vidas con miedo, pero ¿qué quiere decir? Is God not a God of love? Why should we fear him? ¿No es Dios un Dios de amor? ¿Por qué debemos temerle? Peter says it is because God is an impartial judge, and our salvation is due to the precious blood of Christ. Pedro dice que es porque Dios es un juez imparcial y nuestra salvación es debida a la preciosa sangre de Cristo. If we do not seek holiness as Christians, we insult the blood of Christ, and God the judge will hold us accountable. Si no buscamos la santidad como cristianos, insultamos la sangre de Cristo y Dios el juez nos hará responsables. That is worthy of fear. Eso es motivo de temor. Or maybe you haven't truly decided to trust in his blood for your salvation. O quizá no han decidido realmente confiar en su sangre para tu salvación. You can't decide if it's worth it. No puedes decidir si merece la pena. The letter to the Hebrews warns us twice, in chapters 6 and 10, that it is very dangerous to come that close to salvation and then to reject it. La carta a los Hebreos nos advierte dos veces, en capítulos 6 y 10, que es muy peligroso acercarse tanto a la salvación y luego rechazarla.
That too is worthy of fear. Eso también merece temor. Peter's first command is for us to wait expectantly for Jesus to return. Then he tells us to be holy and then to live in a way that recognizes God's judgment if we do not seek holiness. El primer mandato de Pedro es que esperemos con expectación a que Jesús regrese. Segundo, nos dice que seamos santos. Tercero, que vivamos de una manera que reconozcamos el juicio de Dios si no nos volvemos santos. Peter continues with his fourth command by telling us to love fervently. Cuarto, Pedro continúa diciéndonos que nos amemos fervorosamente, que quiere decir con pasión o devoción. These four commands have stacked one on top of the other. Estos cuatro mandatos se han apilado uno sobre el otro. Hope leads to striving for holiness. La esperanza conduce a la búsqueda de la santidad. The desire to be holy leads to living properly. El deseo de ser santo conduce a vivir adecuadamente, which is carried out by loving each other. lo cual se lleva a cabo amándose mutuamente uno a otro. It is a purified love based on our growing holiness. Es un amor purificado basado en nuestra creciente santidad o santificación progresiva. But we are to pursue eagerly an agape love for one another. Pero debemos perseguir con entusiasmo un amor agape el uno al otro. Agape love is not based on emotion, so we should not let emotion dictate our love for fellow Christians. El amor agape no está basado en la emoción, así que no deberíamos dejar que la emoción dicte nuestro amor por otros cristianos. We can do this because our salvation does not expire, it is imperishable. Podemos hacer esto porque nuestra salvación no se pierde, es eterna. Despite the fact that our love should not be based on emotion, Peter tells us it should come from the heart in verse 22. A pesar de que nuestro amor no debe basarse en la emoción, Pedro nos dice que debe venir del corazón, en el versículo 22. He isn't talking about our emotions, but the center of our physical and spiritual life. Pedro no habla de nuestras emociones, sino del centro de nuestra vida física y espiritual. Why? Because we have been born again through the enduring Word of God. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo por la palabra perdurable de Dios. Perdurable significa algo que dura mucho tiempo, pero aquí es más como algo permanente o eterno. Peter reminds us in verse 24 that grass withers and flowers fade and fall off, but God's Word, the Bible, endures forever. Pedro nos recuerda en el versículo 24 que la hierba se marchita y las flores se marchitan, pero la palabra de Dios, la Biblia, perdura o permanece para siempre. Finally, Peter starts chapter 2 with the fifth command, to long for the Word of God. Finalmente, Pedro comienza el capítulo 2 con el quinto mandato, anhelar la palabra de Dios. How often do you read your Bible? ¿Con qué frecuencia lees tu Biblia? Once a day, once a week, maybe once a month? ¿Una vez al día, una vez a la semana, quizás una vez al mes? There have been times in my life where, outside of Sundays at church, it was probably less than once a month. Han habido momentos en mi vida en los que, fuera de los domingos en la iglesia, probablemente eran menos de una vez al mes. But Peter tells us to long for the Word like babies long for milk. Pero Pedro nos dice que anhelemos la palabra de Dios como un bebé anhela la leche. We all know how cranky babies can get when they're hungry. Todos sabemos lo caprichoso o malhumorado que pueden ponerse los bebés cuando tienen hambre. As we read the Word, we will start to get rid of malice, deception, hypocrisy, envy, and slander. A medida que leamos la palabra de Dios, empezaremos a deshacernos de la malicia, el engaño,
la hipocresía, la envidia y la calumnia. And we are to read God's word so that we can grow in our salvation. Y debemos leer la palabra de Dios para poder crecer en nuestra salvación. This reflects back on the first 4 commands Peter gave us. Esto refleja los primeros 4 mandatos que nos da Pedro. As we read God's word, we not only put off sin, but we grow in hope, Al leer la palabra de Dios, no solo nos alejamos del pecado, sino que crecemos en esperanza, grow in holiness, en santidad, grow in conduct, en conducta and grow in love. y en amor. So remember the salvation that you have in Christ. Así que recuerden la salvación que tienen en Cristo. Wait eagerly for Christ's return, growing in holiness, fearing God's judgment, loving one another, and reading God's word. Por esa salvación, espera con ansias el regreso de Cristo, creciendo en santidad, temiendo el juicio de Dios, amándonos unos a otros y leyendo la palabra de Dios. Hebrews chapter 10, verses 36 and 37 say, "For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what was promised. For yet in a very little while, he who is coming will come and will not delay." Hebreos capítulo 10, versículos 36 y 37 dicen, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. This is Peter's call to action for us, and I pray that you take up that call just as the British did with Churchill's call in World War II. Este es el llamado a la acción de Pedro para nosotros, y oro para que respondan a ese llamado, tal como hicieron los británicos con el llamado de Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Gracias. Gracias. Me apagué. Muchas gracias, John Fidel, por compartir la palabra de Dios. Qué bonito mensaje. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar 2 canciones más y después